Dios le bendiga, apreciado estudiante. Qué bendición estar nuevamente en este curso ahora de escatología, evento del porvenir. Y en esta clase número 1 que vamos a ver la introducción a la materia y también vamos a comenzar a ver a partir del libro del texto el tema que trata sobre la muerte individual. Y pues bien, qué bendición estar nuevamente en esta clase, ya comenzando lo que es esta materia de escatología, una materia complicada, si se quiere, pero que de la manera como la vamos a estar viendo, vamos a leer bastante, va a haber bastante lectura, pero cuando la sistematizamos, cuando la estamos viendo de forma panorámica, se nos hace mucho más fácil. Y sé que hay unos libros de texto que son bastante extensos y a veces difíciles de comprender por el mismo nivel que tienen, pero vamos a escoger mejor un libro para estudiar que es bastante útil, del cual estaré presentando ahorita mismo. Antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, porque a través de tu palabra nos enseñas tantas cosas valiosas. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder aprender todo lo que tú tienes para nosotros durante todo este semestre y podamos aplicar a nuestra vida, que nos ayude a ser más santos, más puros, que nos ayude, Señor, a poder avanzar en todo lo que es nuestro crecimiento espiritual y que tú nos uses, Señor, con todo lo que somos, todo lo que sabemos y aun a pesar de nosotros, que nos siga utilizando cada vez mejor en tu obra. Bendice estas lecciones, bendice todo, incluido el seminario, todas las cosas que estamos haciendo acá, y que todo pues tú utilices para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre, por esta lección. Ayúdanos en todo, en nombre de Cristo pedimos. Amén. Vamos a ver un poco sobre el contenido de la materia. Aquí tenemos lo que es el silo. Esto lo puedes descargar ya en el portal. Aquí está mi correo. Preferiría que me contactes por Telegram, ya que el WhatsApp lo tengo para uso familiar y de aquí del ministerio acá. Y la bibliografía que vamos a utilizar es el libro de Francisco La Cueva, Escatología 2, de su curso de formación teológica evangélica en el tomo 9. Entonces esto lo va a conseguir también en el portal. Se lo voy a dejar para que lo descargue y vamos a leer bastante este libro. De hecho, el curso se trata básicamente sobre este libro que vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando y vamos a estar comentando cada una de las cosas que se nos presentan allí. Y también, muy importante, y también está allí, es una lámina de cronología de juicio y resurrecciones del pastor José Luis Torres, que también se la estoy dejando allí en el portal. Esta lámina nos las vamos a aprender. Yo se las presento luego. Vemos un poquito su panorama general, pero esto se lo va a aprender, ¿ok? Esto se lo va a aprender. Entonces, aprender su nombre, su número de cédula y esta lámina, ¿ok? Así igualito, las tres cosas. Y eso es lo que voy a procurar durante este semestre, para que pues podamos nosotros entender todo lo que es el panorama de la escatología. Y aquí en esta clase 1, el día de hoy, vamos a ver la muerte del individuo humano, que son las lecciones del libro de La Cueva, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿ok? Esas 4 lecciones, la clase número 1, que es este video que estamos viendo, y las asignaciones que ya vamos a estar hablando. Pero esto es lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a estar leyendo conjuntamente con ustedes algunas secciones importantes de las lecciones allí indicadas en el libro de La Cueva. Usted la va a leer con más detalle. Yo voy a destacar algunas cosas importantes allí, hacer algunos comentarios y usted sí va a leer el material completo. Luego, en cuanto a las asignaciones, cada lección, la lección 1 tiene un cuestionario, la lección 2 tiene otro cuestionario, la lección 3
también tiene un cuestionario, y la 4, y así cada una de las lecciones del libro tiene un cuestionario. Bueno, de ese cuestionario usted va a seleccionar para la asignación, usted va a seleccionar 15 preguntas. Entonces aquí explico un poquito. Descripción, cuestionarios. En el libro de texto, al final de cada lección, hay un cuestionario correspondiente a la misma, es decir, a la misma lección. Por cada clase debe escoger las 15 preguntas más relevantes de todas las lecciones que corresponden a esa clase y responderlas, ya sea en su cuaderno de notas o en Word. Por ejemplo, en esta clase 1 tiene la lección 1, la lección 2, 3 y 4, como ya he dicho, que cada uno tiene su cuestionario. De todas estas 4 lecciones, que cada una tiene su propio cuestionario, usted va a escoger las 15 preguntas más relevantes, ¿ok? No son 20, son 15 preguntas. Las 15 preguntas de todas estas preguntas que se le está haciendo allí en cada cuestionario. Y tienen que ser las más notables, las de mayor peso en la clase, usted las va a escoger y las va a responder. Entonces seguimos acá leyendo. Entonces coloqué acá que corresponde a esa clase y responderlas, ya sea en su cuaderno de notas o en Word. Me debe enviar en el portal, ok, esto es en el portal, no es por Telegram, no es por WhatsApp, no, ni por correspondencia, es en el portal. Me las va a enviar ahí, las fotos claras y correctamente orientadas, o el archivo también en el portal, que lo va a hacer en PDF correspondiente a su respuesta debidamente identificado. Explico. En la clase 1 vemos la clase, son las lecciones 1, 2, 3 y 4, vemos este video y después usted va a buscar el libro, lo descarga, lee las 4 lecciones, va a pasar un buen tiempo allí leyendo, un buen tiempo de calidad allí, y va a hacer el cuestionario. Usted va a escoger de todos esos 4 cuestionarios las 15 preguntas más relevantes, ¿ok? Las que usted considere las mejores. Y bien, tiene la libertad para eso. Y la responde. Esa respuesta usted me la va a enviar. Si usted decidió, bueno, no, yo con a mí me gusta, dirá usted, al modelo tradicional. Yo voy a agarrar mi lápiz o mi bolígrafo, preferiblemente bolígrafo, y lo voy a escribir en mi cuaderno y ahí voy a colocar la respuesta. Buenísimo, excelente. Y usted va a pedir un teléfono que tenga una cámara, resolución normal, no tiene que ser muy potente necesariamente, y va a tomar las fotos correctamente orientadas. No volteada, usted primero la va a ver, después de tomar la foto, vea la foto, vea si está volteada, si está correctamente orientada, perfecto, toma el resto de las demás fotos del trabajo que usted hizo y me lo manda, que lo puede guardar en un archivo comprimido, o bien me las manda a sí mismo, todas las respuestas pertinentes, ¿ok? Y entonces yo voy a estar evaluándolo. Mejor para mí, mucho mejor como es que usted lo haga en Word, que lo escriba en alguna computadora o en el mismo celular, escriba las respuestas, haga un archivo PDF y me mande el archivo PDF. No estoy pidiendo un archivo en Word como tal, escríbelo en Word y lo guarda como PDF y me manda el PDF. Ese para mí es más fácil para abrirlo, para chequearlo. En PDF es más versátil y a la final pesa menos, entonces con PDF nos entendemos muy bien. Entonces usted lo va a enviar y esa va a ser una de las asignaciones. La segunda actividad, sí, normalmente las actividades que voy a mandar es el cuestionario 1 y la actividad ya es diferente, pero entonces todas las clases usted va a hacer la misma tarea, ¿ok? Todas. Fíjese que solamente tiene cuestionario 1 y actividad 1. A diferencia de que algunas veces vamos a hacer un parcial. Entonces, parcial, en la clase 5 va a haber el parcial 1 de la parte 1 y 2 del libro, que está ahí señalado. Leyendo acá.
Actividades. Debe descargar y aprenderse la lámina de la cronología de juicio y resurrecciones, ya que todas estas actividades, las actividades que tengan que dar, todas se harán en base a esta lámina. Usted lee aquí cuestionario 7, actividad 7, cuestionario 8, actividad 8. Bueno, es que esta actividad se basa en esa lámina. Todas las actividades, hasta la 11, se basa en esa lámina. Por eso yo le estoy diciendo, hay 3 cosas que usted debe saberse en esta vida: su nombre, su número de cédula y esta lámina. ¿Ok? Esas son las 3 cosas que usted debe saber. Y bueno, esta lámina nos la va a aprender de memoria en este curso. Y al salir, ya al terminar, ya usted se habrá, espero haber logrado ese objetivo de que usted se haya aprendido de memoria con todos los detalles esta lámina. Entonces, bueno, y ya habiendo logrado eso, bueno, me doy por satisfecho, más todo lo que habíamos hablado durante todo el curso, pues, y analizado y estudiado y aprendido, pues será de gran provecho entonces esta clase, este curso. Los parciales son en base a las preguntas del cuestionario. Yo no voy a inventar nada, ¿ok? Vamos a tener 3 parciales y no voy a inventar nada, no voy a sacar nada de la manga. O sea, lo que usted contestó en los cuestionarios es lo que yo le voy a preguntar en esos parciales. Y son solamente 3 parciales, ¿ok? El portal muestra la fecha límite de entrega de cada asignación y si posterga dicha fecha tiene penalización. Fíjese que lo estamos haciendo bastante sencillo. O sea, una lámina, aprenderse una lámina, que la vamos a ver ahorita, responder una pregunta en un cuestionario que ya está hecho, que son bastante obvias, bastante evidentes, no es nada de otro mundo, no estamos inventando nada, no es física cuántica, o sea, es algo que es claro que está ahí. Y 3 parciales, que es de lo que ya usted habría contestado en el cuestionario. Entonces, si usted dice, no, que no puedo porque no sé qué tenía pendiente, no sé qué tal, bueno, está bien, esas cosas pasan, lo puede entregar luego, después de la fecha de culminación, pero tiene penalización, ¿ok? Tiene penalización. Entonces, ya no quiero lloradera después. Luego, acá, bueno, el plan de evaluación del promedio de los cuestionarios vale 44%. Todos los cuestionarios que usted haga lo vamos a promediar y va a valer 44%. El promedio de las actividades tiene otro 35% y los parciales el 21% restante. Así que cada parcial vale 7%, que es bastante. Entonces, tiene que aplicarse. Cualquier pregunta me la puede hacer directamente por correo electrónico, el que está colocado arriba, o por Telegram, ¿ok? Si no puede porque no le cuesta instalar Telegram, etcétera, está bien, puede ser por WhatsApp, pero yo preferiría por este medio que lo veo mucho más, ¿ok? No lo uso más que WhatsApp. Pero bueno, está bien, no hay problema. Comuníquese cualquier pregunta y ahí lo estaría atendiendo gustosamente. Si no lo atiendo de inmediato, espera un poquito o me recuerda. Seguramente uno está en alguna actividad, alguna cosa, y bueno, a veces se traspapelan los mensajes, pero insiste, a mí yo no tengo problema, ¿ok? Si insiste, no hay ningún problema para mí, lo atenderé en la menor brevedad posible, ¿ok? Bueno, eso con el sílabo de escatología. Bueno, tenemos pautadas 11 lecciones, 11 clases, cada una con sus lecciones, lección 32 hasta la lección 35, aunque nos estamos saltando algunas que oportunamente se verá, ¿ok? Entonces, bueno, eso es el sílabo. La lámina, vamos a ver la lámina de la cual le estoy hablando. Esta es la lámina, usted la va a descargar. Fíjense que es sencilla, que no se le ve mayor complicación, pero claro, tiene sus detalles, es una cronología desde el Antiguo Testamento y la encarnación del Señor Jesucristo hasta la eternidad. Entonces, esto
debe aprendérselo, ¿ok? De memoria. Esto usted se lo tiene que conocer. ¿Qué significa cada punto? ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué es cada versículo? ¿Qué dice? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué es? Y eso lo vamos a repasar una y otra vez a lo largo de todo este semestre. Usted se va a aprender esta lámina. Usted, cuando algún momento le preguntes, tú qué de la escatología que no sé qué, ya usted tiene en mente esta laminita. Y usted ya va a decir, bueno, una era de la iglesia que consta de esto y esto, luego viene una gran tribulación que va a comprender tal cosa y tal cosa, luego de ese momento viene un reino milenial, y entonces y usted va a poder decir de una manera sistemática todos los eventos que corresponden a todo el plan de Dios con respecto a esta cronología de juicios y resurrecciones. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí está ya para que esta sea descargada y usted pueda entonces comenzar a aprenderla, que de hecho creo que la primera actividad es sencillamente verla, ¿ok? Descargarla y verla, tenerla a mano, tenerla para usted. Ok, entonces, bueno, ya habiendo entendido todo eso, vamos al libro, que es el libro que vamos a estar estudiando. Dice de Francisco La Cueva, Escatología 2, curso de formación teológica evangélica. Esto es un curso mucho más amplio de textos de la editorial CLIE, viejos por cierto, pero que para nosotros es bastante pertinente, ¿okay? Es lo que vamos a estar leyendo, el libro completo. Este libro completo consta de 188 páginas, que para efectos de nosotros sería la mitad, y que aquí vemos pues, el año de 1987, tiene bastante tiempo, bastante viejo este libro, pero bueno, bastante útil. Y entonces aquí vemos primera parte, la muerte del individuo humano, se llama esta primera sección, esta primera parte, y así se llama toda esta primera parte, la muerte del individuo humano. Y entonces vemos lección 1, lección 2, lección 3 y lección 4. Aquí están cada una de las lecciones. Esta primera parte tiene lección 5, 6 y 7 para completarla. Luego viene una segunda parte y el primer examen sería de la primera y de la segunda parte, ese primer parcial, que también a su vez vamos a irlo viendo. Entonces, hay algunos temas concernientes a cada lección. Entonces, esta primera parte tiene esas 7 lecciones. Ahorita vamos a estar estudiando las 4 primeras y cada lección, como he dicho, tiene su cuestionario. Bueno, vamos a estar viendo entonces la primera clase y ahí nos toparemos con el cuestionario. Pero vamos a ir leyendo, fíjense, todo lo que contiene. Y aquí en la parte introductoria que le recomiendo usted lea en toda su extensión, hay algunas definiciones importantes. Dice, escatología es un término griego que significa tratado de las últimas cosas. La escatología cristiana tiene, como el resto de la teología, un fondo viejo testamentario, ya que los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, con una mentalidad semítica, según se echa de ver por los frecuentes hebraísmos, y eso sabemos que hay mucho préstamo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, hebraísmos, o sea, palabras de origen hebreo, y ciertamente la palabra escatología es eso, un término griego que significa el estudio de las cosas del porvenir, o como bien dice aquí, tratado de las últimas cosas. Ahora bien, los judíos dividían la historia de la humanidad en dos partes: los primeros tiempos, que abarcan hasta la venida del Mesías, con la que se inauguraba el llamado cumplimiento de los tiempos, y los últimos tiempos, a partir de la venida del Mesías. Entonces eso lo podemos ver ahí en Gálatas. Vamos a ver aquí el texto en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que es la primera sección, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Y entonces también tenemos el otro término, que lo podemos ver en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, y esto ha sido a lo largo de toda la historia de la iglesia. O sea, muchas personas que se han opuesto al Señor Jesucristo, culminando con uno máximo, que es el anticristo. Entonces, y claro, la filosofía, las corrientes doctrinales, que son las formas del anticristo, pero no ese anticristo final que efectivamente pues el Señor derrotará. Ahora bien, el punto acá es que tenemos nosotros esta división de los primeros tiempos y de los últimos tiempos, y la escatología estudia estas cosas, los últimos eventos que van a estar sucediendo. La escatología también suele dividirse en individual y colectiva. La escatología individual concierne a la suerte, aún así al destino de cada individuo, y trata de responder a preguntas tan inquietantes como estas. ¿Se acaba todo con la muerte? ¿Dónde voy a desembocar al final de mi vida en este mundo? ¿Qué hay reservado para mí al otro lado de la tumba? Y entonces hay textos que responden a esas interrogantes y que vamos a estar viendo precisamente a partir de la clase de ahorita. Y también pues está la parte de la colectiva, que trata más que todo del destino final de la humanidad. Muchas veces nos preguntamos, y él lo dice aquí, ¿a dónde va la humanidad? ¿En qué va a desembocar los avatares de la historia a la vista de las crisis económicas, políticas, sociales, religiosas, culturales que todos nosotros estamos presenciando? ¿Quién y cómo va a detener la escalada de violencia, de libertinaje, de ansiedad, de frustración, de confusión con que la humanidad de hoy se ve acosada y envuelta? Y entonces, claro, todos son preguntas que al final son preguntas escatológicas y que precisamente también pues vamos a estar abordando en estas lecciones. El mundo anda a ciegas en cuanto al desenlace de este juego, y que de hecho para el mundo mismo todo esto es incomprensible. Inclusive dentro del ámbito de los que profesan ser cristianos, la teología liberal, como los burladores del primer siglo de nuestra era, adopta la táctica del avestruz, como dice, y se atreve a negar prácticamente las verdades bíblicas. En cambio, el verdadero creyente encuentra en la Biblia la respuesta a las dudas más tenaces y a las preguntas más inquietantes, atento a la palabra profética más segura, como la misma palabra lo dice. Entonces, el estudio y la discusión de las doctrinas escatológicas nunca deben relegar a segundo plano las verdades medulares del Evangelio para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. O sea, sin embargo, pues, aclarando un poquito las cosas, o sea, ¿qué está diciendo? Él nos está diciendo que sí, que mucha gente ignora como la razón de las cosas y el por qué y a qué va a devenir toda esta situación, todos los malestares e inquietudes filosóficas que tiene la gente hayan respuesta en la palabra de Dios y la gente lo desconoce. Pero, sin embargo, y a pesar de eso, la discusión y el estudio de las doctrinas escatológicas no deben estar primero, sino que deben estar en segundo lugar, deben estar relegadas a un segundo plano frente a las verdades medulares del Evangelio. O sea, la salvación, por ejemplo, o las doctrinas de santidad, de pureza, el hecho de vivir para Cristo, el servicio, la mayordomía. O sea, son cosas importantes, misiones, llevar a la palabra de Dios a los perdidos. O sea, eso es medular, ¿ok? Y obviamente todas las doctrinas que atañen a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, eso está en primer lugar. Estas doctrinas
de la escatología y todas estas profecías bíblicas, ellas tienen un lugar importante, pero no el más importante, y no debemos tampoco obsesionarnos con ello. Hay gente que se obsesiona terriblemente con lo que va a pasar y pelea y polemiza, y bueno, está bien, tiene sus puntos ahí de honor, pero realmente, hermanos, no estaremos haciendo bien cuando hay tantas otras cosas por las cuales preocuparse. Sin embargo, es bueno saberlas, es bueno estar claro, es bueno dar respuesta oportuna a quien pregunta y aún a nosotros mismos. Saber, pues, estar plenamente convencido de todos los eventos que van a venir en el futuro y enseñarlo, o cuando estos vengan, bueno, nos hayan a nosotros desprevenidos. Y él dice, una morbosa curiosidad acerca de fechas, lugares y otros detalles periféricos es claro indicio de inmadurez espiritual. Como dice alguien por ahí, el bebé busca entretenimiento. Y así, gente a veces busca ¿y para cuándo? Y la fecha. Y bueno, el Señor dijo que ni el día y la hora, pero el año sí. Y tengo que saber el año, entonces lanza fecha y hace cualquier tipo de malabarismo bíblico para conseguir números y fechas y bueno, todo hasta el día de hoy, todos se han equivocado, ¿ok? Todos. Hay muchos que hicieron predicciones para el año 1000, imagínense ya en la Edad Media, y por supuesto se cayeron. Luego en 1900, gente que después se llamaron adventistas, ellos hicieron, y por eso el nombre de lo del advenimiento, hicieron algunas predicciones y por supuesto fracasaron en sus predicciones. Charles Russell, iniciando los Testigos de Jehová, también hizo varias predicciones y aún hasta el día de hoy ellos mantienen que Cristo venía para 1917 y entonces vendieron cosas, hicieron cosas, abusaron de todo eso, se aprovecharon de muchísima gente. Finalmente, pasado el tiempo y bueno, Cristo no vino según la predicción de este señor, pero entonces él cambió la doctrina y dijo, no, vino, pero vino en espíritu. Y ellos mantienen eso al día de hoy. Entonces, bueno, etcétera, pues, y muchos otros que también han supuestamente profetizado con diversos números. No, nosotros no podemos tomar esto como una obsesión, sino sencillamente un conocimiento que complementa todo nuestro panorama de las escrituras y también nos hace mirar igualmente el panorama profético de las cosas que han de venir, pero sin mucha obsesión en ello. Ahora sí, saberlo, saber qué pasa, cuándo pasa, en qué momento lo ubicamos, eso es bueno saberlo, da esperanza, da conocimiento, profundidad en la Biblia, nos anima a seguir predicando. Siempre es saludable conocer todo lo que la Escritura dice, pero sin obsesiones, ¿ok? Esa es la idea. Esto no significa que el estudio de la escatología haya de ser relegado al olvido. Son ya bastante los pastores de iglesias a quienes he oído que no se atreven a predicar o enseñar sobre el libro de Apocalipsis sencillamente porque no lo entienden o creen que carece de importancia y realmente no. Son hechos, por algo está el libro de Apocalipsis allí, un libro profético y tiene su importancia, aun cuando este cobrará mucha más importancia en otros términos, en otros momentos. Sin embargo, hoy día por supuesto que también tiene su importancia y para ello está ahí. Y eso siendo el libro que cierra majestuosamente la revelación escrita de Dios y que a mayor abundamiento o mayor abundancia es el único que comienza con una bienaventuranza para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, bueno, muy hermoso el libro de Apocalipsis y sería bueno que pudiera estudiarse con mayor profundidad en un curso dedicado únicamente al libro de Apocalipsis. Este es el enfoque que vamos a tener. El premileniarismo pretribulacionista y dispensacionalista. Tiene que
Tiene que practicar, ¿ok? Para decirlo, premileniarismo pretribulacionista y dispensacionalista. Era la única solución al aparente rompecabezas de los textos proféticos. Ya de antemano nos vamos a parar en una posición lógica de las escrituras, de lo que enseña la escritura. Usted no va a conseguir que la escritura diga esta palabra, premileniarismo, pero sí lo enseña, ¿ok? ¿Y qué significa esta palabra? Nosotros la vamos a estudiar en su momento, pero premileniarismo es que ubica la tribulación antes del milenio, y pretribulacionista es que la iglesia será llevada antes de la tribulación. Hay otras posturas, hay otras personas que enseñan otra cosa diferente, de las cuales nosotros nos distanciamos de esas personas porque dichas posturas hacen daño a muchas de las cosas que se hacen en la iglesia, a la salud misma del funcionamiento de la iglesia. Entonces, como él dice, y por eso yo escogí este libro, porque él aborda la escatología desde el premileniarismo pretribulacionista. Tienen que practicar, ¿ok? Estas palabras tienen que practicarlas. Premileniarismo pretribulacionista. Dígalo después de mí. Premileniarismo pretribulacionista. Bueno, espero que le hayan dicho bien. Esta es la postura que pienso sostener, dice él, y yo también, en el presente volumen, dando las explicaciones por qué, pero en sí es la posición más saludable dentro de todo el contexto bíblico, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver con más detalle en su momento. Y para ir terminando esta parte introductoria, aun cuando las señales de los tiempos nos indican que se aproximan los últimos acontecimientos, no es posible arriesgarse a dar fechas concretas, ya que no nos toca conocer los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es cierto que las profecías sobre Israel y sobre la confederación final se van cumpliendo paso a paso, y eso es así, pero ignoramos el intervalo de tiempo que nos separa de las que todavía quedan por cumplirse. Entonces, claro, nosotros ignoramos muchas cosas a este punto, vemos grandes, fuertes evidencias de muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial, pero no podemos atrevernos a dar fecha. La profecía no es precisamente un foco eléctrico, un bombillo, para poner en evidencia todo cuanto debe suceder en el porvenir, lo que haría más daño que bien, sino un candil que alumbra en un lugar oscuro, de utilidad para que no tropecemos y para que pongamos la mira en la consumación que se espera. O sea, es apenas un rayo de luz que sencillamente nos indica el curso que va a tomar. Y es para no angustiarnos, para no preocuparnos, para no estar en el aire. Estamos nosotros recibiendo un spoiler del final, para que no estemos en ansiosa inquietud, sino que sepamos que Dios ya tiene todo en control y todo siempre va a terminar, siempre a la final, bajo control de los planes de Dios, ¿ok? Entonces, hay una utilidad muy práctica de lo que es el estudio de la escatología. Vamos a estudiar entonces a analizar un poquito estos elementos de la primera parte, que se llama así, la muerte del individuo humano. Le colocó este título, y es estudiar a la muerte dentro del contexto teológico. ¿Qué es la muerte? ¿Para qué es la muerte? Y eso es lo que está abordando él en esta lección número 1. Entonces vemos lección 1, concepto de muerte 1, sistemas falsos. Aquí él comienza a hablar acerca de lo que es el concepto de la muerte como tal, y de algunas filosofías al respecto, y habla en primer lugar de la filosofía del materialismo. Y él, dentro de toda su exposición, dice que el materialismo parte del prejuicio lamentable de no reconocer como existente, sino lo que es perceptible por los sentidos y sujeto a la experimentación científica. Es decir, para el materialismo no hay nada espiritual,
Entonces hay cosas que no pueden, si no se pueden tocar, palpar o de alguna manera sentir, pues sencillamente no existen. Entonces para ellos todo lo que es el ámbito espiritual no existe, y partir de allí entonces crea diversos problemas con el concepto de Dios mismo y con el concepto de lo que hay después de la muerte. Romanos 1:18, vamos para allá. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero ¿qué pasa? Y luego continúa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ellos dicen, no, pero es que no podemos ver a Dios, que no sé qué, que eso es mentira, que eso del espíritu, que eso es un cuento de los antiguos. Bueno, realmente hay cosas, como bien dice la palabra de Dios, su eterno poder y deidad, que son visibles desde el punto de vista de la creación. O sea, evidentemente, algo tan maravilloso como el planeta, el universo, el tiempo, todo lo que nos rodea, todo lo que nos alimenta, todo lo que nos sustenta, no puede ser hecho de la nada, de una explosión. Eso es algo loco, eso es algo absurdo. Tiene que haber un creador. O sea, todo nos habla de un creador. No es el tema de la materia, pero el materialismo niega cualquier elemento espiritual que pueda involucrar la existencia. O sea, que no existe nada espiritual. Un corazón puro y humilde reconoce su propia insuficiencia, contempla las maravillas de la creación y se siente instintivamente religado a un ser absoluto, de cuya existencia depende. Pensar que una materia eterna, puesta por sí misma en movimiento, que asciende dialécticamente de lo simple a lo completo, de lo inorgánico a lo orgánico, hasta llegar al hombre, más todo lo demás, todos los fenómenos de la vida y de la historia, haya aplicación cumplida en el desatino más colosal que puede sufrir la razón humana. O sea, lo que él dice, que es algo loco pensar de que nosotros venimos de un mono o más allá de una explosión, a una explosión le añaden millones y millones y millones de años y llegó hasta el razonamiento humano. O sea, esa es la locura más grande que hay. Pero mucha gente se apega a esto sencillamente porque hay cosas que bajo las condiciones actuales no puede demostrar, ¿ok? Y es eso, tenemos condiciones, tenemos un nivel de conocimiento, de tecnología, y unas limitaciones muy particulares que hay cosas que sencillamente no podemos demostrar. Entonces, hay otras cosas que ellos asumen que no pueden demostrar, pero por ejemplo el mismo Big Bang no lo pueden demostrar, pero lo asumen así, porque es una teoría. Bueno, ya he dicho que no voy a entrar ahí. De todas maneras está el materialismo, el existencialismo también. Dice, hablar de existencialismo podemos decir que el único propiamente dicho es sostenido por Sartre. Él no se contenta en poner en duda la existencia de Dios, como los anteriores, de que no hay espíritu, no existe nada de eso, y ni siquiera con negarla, sino que se atreve a sostener que la existencia de Dios es totalmente imposible. Claro, lo que pasa es que el existencialismo aborda la vida desde un punto de vista absolutamente pesimista. Solo cabe la nada absoluta y el ser relativo, que es el hombre. Aquí, buscando en Google, dice, el existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. Bueno, esto no nos dice mucho. El existencialismo es una corriente filosófica, de acuerdo a Wikipedia, y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana.
a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. O sea, yo, bueno, ¿cómo existo? Entonces, eso es una prueba de mi propia existencia, es un razonamiento circular, y entonces a partir de su propio ser, de lo que siente, de lo que intuye o de lo que observa, su ser, entonces existe. O sea, si lo piensas, existe. Si lo crees, existe. Si lo sientes, existe. O sea, pero claro, eso es muy vago, por supuesto. Pero de ahí parte esta filosofía. La única certeza que abrigamos es que estamos abocados a la muerte, a la nada. Eso es lo único certero en el existencialismo. Es cierto que el existencialismo tiene la angustia ante la muerte, la lucha contra la razón. Hay una angustia presente en lo que es el existencialismo y es cómo va a enfrentar la muerte. Y entonces esto rodea todo lo que son las creaciones literarias del existencialismo, que es donde mayor peso realmente tiene. Solo el ser humano, el único sujeto propiamente dicho, habría sido arrojado al ser desde la nada absoluta, con el único destino de soportar una existencia corta y amarga, como un aborto en la naturaleza. Bueno, ya ahí marca la tendencia pesimista de lo que es el existencialismo. No será más bien que el ser humano, y él da respuesta, está caído, y esta es la respuesta que se le da a eso, por el pecado de su prístina condición, de su condición pura, de inocencia, y en esa misma caída experimenta, con lo que le queda de imagen de Dios, un anhelo de eternidad que solo pudo poner Dios en su interior. O sea, es eso. Realmente el existencialismo tiene explicación y cae derrotado frente a las explicaciones que la palabra del Señor da. Isaías 59, 1 y 2. Vamos para allá. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son los pecados los que han hecho división entre el ser humano y Dios. Y entonces de ahí parte todo, de ahí parte toda la explicación que se le puede dar al existencialista. La teoría de la reencarnación. Una misma alma puede animar sucesivamente diferentes cuerpos a lo largo de varias vidas. Y esto no es nuevo, esto tiene su historia, que es bastante larga. Dice, el creyente cristiano puede admitir la teoría de la reencarnación por razón sencilla. El ser humano, caído por el pecado, es incapaz de expiar por sí mismo sus maldades. Y dice, pero el mismo Dios que lo creó hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, como seres humanos no podemos nosotros expiar nuestros pecados. Cosa que las teorías orientales de la reencarnación dice que que después de una vida y otra vida y de varias vidas, entonces va superando todos los males que hizo en vidas anteriores, va en una evolución casi literal en términos espirituales hasta que llega a un punto máximo. Pero bueno, eso realmente no es así. La misma epístola a los Hebreos nos dice tajantemente que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí dice morir una sola vez. Entonces la sola idea de la reencarnación no haya cabida en el Nuevo Testamento ni en la creencia de nosotros como creyentes. ¿Okay? Entonces tenemos esos tres acá. Y aquí, hermanos, finalmente llegamos al cuestionario. ¿Cuál es la afirmación? Y entonces tiene acá 10 preguntas. 1. ¿Cuál es la afirmación básica del materialismo? Y entonces usted busca, si escoge de esta, más el cuestionario de la lección 2, de la lección 3, de la lección 4. Ahí entonces va a conseguir
Usted va a buscar las respuestas de todos esos cuestionarios, escoge 15, solamente 15 preguntas, la que usted mejor crea conveniente y las va a ir respondiendo, ¿ok? Entonces lo coloca allí. En el mejor de los casos, de todos los cuestionarios, no me va a dar un cuestionario por fuera, aunque sea una preguntita de los otros cuestionarios, va a tomar en cuenta. Es decir, si aquí tomo 3 preguntas, 5 preguntas, de la lección 2 va a tomar unas tantas, de la lección 3 otras tantas, y hasta la 4, todas las lecciones debe tomarla en cuenta para hacer su cuestionario. Entonces, la lección 2, concepto de muerte, segunda parte, lo que es la doctrina verdadera. La muerte no es cesación, sino separación. La muerte no implica cesación o destrucción, sino separación. Para nosotros, la muerte no es destrucción, colapsín, no es cesación, no que cesó ya, no, sino separación. En esta misma línea, la muerte corporal es separación del cuerpo y del alma, y la muerte espiritual está en el alma que se aleja de Dios. El concepto de muerte se entiende mejor por contraste con el de vida. Así como la vida verdadera del ser humano está en razón directa de su comunión con el Dios viviente, así también la muerte, en su sentido pleno, está en relación directa de la separación de Dios. O sea, la vida plena es la unión del hombre con Dios. La muerte absoluta es la separación total de Dios y el hombre. Y entonces ahí haya explicación de lo que es el concepto que nosotros manejamos propiamente de lo que es la muerte. Otros conceptos acá: la raíz de la muerte, el pecado. La muerte penetró en este mundo desde el fondo del Averno como efecto y de la mano del pecado. Y entonces ahí hay algunos elementos interesantes que va a estar leyendo. Luego, no es solo el cuerpo, sino el hombre entero el que muere. El ser humano es una unidad de existencia, vida y destino, de modo que no es solo el cuerpo el que muere, sino que muere el hombre como tal. El hombre entero se perdió y el hombre entero necesita ser salvo. Solo en el sentido de la sinonimia que la Biblia misma establece entre alma y persona se puede hablar de la salvación del alma. No es algo nuestro lo que se pierde o salva, sino que somos nosotros mismos los perdidos y necesitamos la salvación. O sea, en todo nuestro ser, en espíritu, alma y cuerpo, y la salvación toca cada uno de esas áreas de nuestro ser. Entonces, el Verbo se hizo carne y pasó por el dolor, la muerte, la tumba y la resurrección para recuperar al hombre entero, no por parte, no espiritualmente, sino completo. Más aún, la muerte del ser humano ha tenido efectos cósmicos. El mundo fue creado por Dios para ser escenario y laboratorio del hombre. Lo dice así. Así que el pecado del hombre produjo una alteración sustancial en las condiciones de vida del mundo. Y el mismo Hijo de Dios hubo de sufrir en su adorable cabeza, dice, las punzadas cruentas de aquellos mismos espinos que la maldición sobre la tierra, a causa del pecado del hombre, hizo brotar. Por eso se había hecho solidario de esa raza humana caída. Fue el pecado, no unos gases cualquiera, lo que produjo la peor contaminación atmosférica. La obra de Cristo ha hecho reversible los efectos de la muerte. Solamente la obra de Cristo, hermano, no es la evolución del hombre o su tecnología o su conocimiento, no es que el hombre reencarne o que se porte bien o la eliminación de algunos males de manera temporal. No, es la obra de Cristo, plenamente la obra de Cristo. A los que durmieron en Jesús, Dios también los traerá con Jesús mediante la resurrección o la transformación. Y ahí entonces habla varias cosas interesantes al respecto. De hecho, el apóstol Pedro, que nos exhorta a pasar por este mundo como extranjeros y peregrinos, es decir, como gente que reside en otro lugar y va de paso, habla de la muerte como el abandono de una tienda de campaña. Estamos abandonando este cuerpo como quien abandona una tienda de campaña. Entonces, la única preparación necesaria para la muerte es el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Entonces, sí, a la Biblia habla de que necesitamos estar preparados, pero
como él también aclara acá, si tenemos el hábito de procurar la comunión con el Señor Jesucristo, de andar en su presencia, de extender el Evangelio, de hacer el bien a todos, de no poner tropiezo al hermano, la muerte nunca nos sorprenderá de improviso. Propiamente, pues, como él bien dice ahí, el hábito de procurar la comunión con el Señor e inicialmente de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, eso, hermano, va a garantizar que como creyentes, pues, siempre estemos allí velando para el día de la venida del Señor Jesucristo. Y algo muy bonito, o sea, andar en comunión, nos habla pues de andar en comunión con el Señor. Ahora, ¿por qué muere el creyente? Abordando este tema, hemos de notar ya de entrada que la muerte no es para el creyente un castigo, sino una penalidad que tiene muy elevado objetivo. O sea, castigo es una cosa y penalidad es otra. Castigo, bueno, alguien hizo algo malo, recibe un pago por eso, pero la penalidad son condiciones dadas por la naturaleza misma que nos aborda desde nuestro nacimiento. La muerte, con todo lo que la precede y acompaña, enfermedades, molestias, dolores, le sirve al creyente de clarinazo, de un sonido fuerte, de una alarma, que le avisa con fuerte sobriedad que este mundo no es su verdadera patria, que somos peregrinos. Entonces, eso es un llamado de atención. Mira, no somos de aquí, somos de allá. Y tenemos que pasar a este mundo para ir con nuestro Salvador. Es también una prueba de la fe cristiana, que haya en la muerte la manera más gloriosa de dar la vida. También es un medio de purificación. Muchos creyentes refinan su carácter cristiano ejercitando el fruto del Espíritu de modo especial en el lecho del dolor. Entonces, esto, como todo sufrimiento, es un medio de vivir en el temor del Señor. La muerte hace realidad en el creyente lo que fue su situación legal, desde el momento en que al ser plantado juntamente con Cristo se hizo partícipe de su muerte, tanto como de su resurrección. También, como consecuencia de lo que acabamos de decir, la muerte del creyente puede ser un medio de glorificar a Dios. ¿Okay? Entonces, visto desde estos puntos de vista, el abordar la muerte desde un punto de vista netamente cristiano es algo bonito, es algo parte de la vida, como condición de la vida que ha de ser llevado de una manera muy especial, de una manera muy dulce, y que necesitamos la madurez para poder ver esto en toda su extensión. ¿Okay? Entonces ahí está el cuestionario. Este cuestionario tiene 10 preguntas también, y bueno, que usted va a escoger alguna de ellas. Le continúa acá: características de la muerte física. Habla del Thanatos, habla de algunos elementos que dan importancia a lo que es la muerte. Dice también, nos relata aquí algunas expresiones bíblicas para describir la muerte. La palabra de Dios describe la muerte con términos muy expresivos, como lo siguiente: entrar por el camino de todos, ser reunido con sus padres, sinónimo de veneno letal, expulsión a un peligro mortal, marchar al lugar de lobreguez y tinieblas, cesación de respirar, salida del cuerpo, demolición de nuestra tienda de campaña, ser desnudado, dormir. Entonces, bueno, hay otras palabras con las cuales también se describe. La Biblia compara la vida del hombre a un correo ligero, a una lancha de papiro que se desliza veloz, hablando de la rapidez con que se acerca la muerte, a la lanzadera de un tejedor, a un soplo, a una nube que se desvanece rápidamente, a la flor de un día. En griego, efemeras, de donde procede el término efímero, que literalmente significa lo que solo dura un día. Efímero, eso es lo que significa en griego. Y de donde viene también el nombre efemérides, los sucesos de día en día. También la rapidez con que se acerca la muerte, la palabra de Dios lo dice y lo asemeja a la sombra que huye, al agua de un río, de un lago que se evapora, y seguramente podemos conseguir otros epítetos a lo que nos llama el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a aprovechar la oportunidad
o redimir bien el tiempo. Entonces, es cuestión de no postergar las cosas que debemos hacer, sino que siendo la muerte un hecho que se avecina de una manera muy pronta, a veces hasta abrupta, que no nos damos cuenta, ya pasaron 20 años y no nos damos cuenta, pues entonces nos habla de redimir bien el tiempo. Bueno, hace 20 años comenzamos allá en Valencia a ir y eso, y cómo pasó de rápido el tiempo y tantas cosas pasaron. Cuántas cosas. Estos días estaba viendo una foto bonitas por demás de un viaje que tuvimos como iglesia, Puerto Ordaz. No sé si alguno de los que están ahí iría conmigo, pero fue muy bonito, fue una experiencia muy agradable. Luego de eso entré al seminario, al poquito tiempo fuimos a Valencia a establecer ahí la iglesia, a continuar la obra de un hermano había dejado allí. Y bueno, ¿y cómo pasa el tiempo? Cómo Dios hace tantas cosas en poquito tiempo. Entonces, bueno, gloria al Señor por eso. Y lo único que podemos nosotros concluir es que, bueno, la vida pasa de manera muy rápida, ¿ok? Bueno, y continúa acá. Sí, la vida pasa rápidamente. La muerte se acerca veloz, es una advertencia. Y cuando del otro lado de la tumba volvamos la mirada a esta vida que pasó, es seguro que nos parecerá como un punto casi imperceptible entre dos espacios infinitos. La eternidad que nos precedió y la eternidad que seguirá siempre y jamás. Nosotros somos sencillamente un paréntesis, un pequeño paréntesis en esos dos puntos. Y termina esta sección hablando de la normal anomalía de la muerte. Normal anomalía, es contradictorio. Oxímoron se llama esta figura. Normal anomalía. Dos palabras que se contradicen una contra la otra. Pero ¿es natural al hombre la muerte? Pues sí y no. Sí, porque la constitución física del hombre, con un elemento deleznable, le hace susceptible de disolución. Pero no, porque Dios no quería que el hombre muriese. Y bueno, hay algunas consideraciones al respecto. Ok. Y la lección número 4, bueno, esta tiene sus 10 preguntas del cuestionario. Y terminamos esta sección, esta clase, con la lección número 4, revisando brevemente algunos detallitos aquí de la lección 4, hablando de la Universidad de la Muerte, y que dice la universalidad del pecado lleva consigo también la universalidad de la muerte. Una excepción clara y explícita en la palabra de Dios la constituyen los creyentes de la presente dispensación que estén aún con vida cuando la iglesia sea arrebatada. Pero la regla general es que todos vamos por el camino que conduce al sepulcro, y eso es así. Es una certidumbre, una certeza, nada más cierto que el hecho de la muerte. Bueno, visto desde el punto de vista de que la iglesia sea arrebatada, aún inclusive la muerte tiene su incertidumbre, pero eso para el que no tiene Cristo es una certeza absoluta. Incertidumbre de la muerte. Nada tan incierto como el tiempo de la muerte, nada tan incierto como el lugar de la muerte, y nada tan incierto como el modo de la muerte. O sea, son incertidumbres total que la muerte misma trae en la vida del ser humano y que mucha gente cuestiona durante toda su vida. Y pareciera esto una contradicción, pero cuestiona toda su vida el hecho de cuándo, dónde y cómo morirá o serán sus últimos días. Pues bueno, bonita reflexión, un bonito análisis que este autor aquí nos trae para también nosotros meditar. Y ahí pues finaliza con el cuestionario que usted, pues, como ya le he hecho referencia varias veces, va a utilizar para responder y enviármelo al final. Ok, entonces acá, como ya he dicho también, esta lámina de cronología, juicio y resurrección, sencillamente lo que va a hacer es descargarla y nada más la va a ver y descargarla y tenerla allí, ok. Eso es lo que va a hacer, y quiero que todos la tengan y que la puedan ver varias veces al día, que la puedan chequear, que la puedan leer completa.
Y eso es la actividad para esta semana, muy sencillo, ¿ok? Bueno, hermano, entonces así concluimos nosotros esta clase. Estoy pendiente, cualquier cosita me está preguntando. Y ahí entonces nos estamos viendo en la siguiente lección, ¿ok? Que el Señor les bendiga.